Voy a continuar con otro color para que en la gráfica no se confunda. Vamos a seguir con el vector 3. Nuestro vector 3 nos dice que tenemos una componente en x de menos 5 y una componente en y de menos 4. Bien, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Menos 5 en x, menos 4 en y. Vamos a juntar. Tenemos el punto y vamos a unir con el 0. Bien, abrimos la aplicación de la regla. Hacemos el dibujo del módulo del vector. Como siempre, para que sea un vector debe contener la flecha que indique la dirección y el sentido. Bien, tenemos dibujado nuestro vector 3 que tiene las componentes menos 5, menos 4. Vamos a calcular el módulo. Como calculábamos el módulo con la raíz. Entonces decimos, nuestro vector 3 es igual a la raíz de menos 5 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Recuerden poner los paréntesis correspondientes en la calculadora para que el resultado les dé bien. Esto les va a dar como un resultado 6,4 unidades. Bien, ese va a ser el largo que tiene nuestro vector. Ahora vamos a calcular el ángulo. Sabemos que el ángulo va a ser tangente a la menos 1 de menos 4 sobre menos 5. Recuerden siempre primero la componente en y luego la componente en x. Esto les va a dar un resultado de 38,65 grados. Nuevamente vemos que este no es el resultado que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que nos da la calculadora es este pequeño ángulo de 38,65. Pero nosotros necesitamos saberlo siempre desde el eje X positivo. Entonces lo que vamos a hacer es, en este caso, sumarle 180 grados. Al sumarle 180 grados, nos va a dar un resultado de 218,65 grados. Este va a ser el ángulo que a nosotros nos sirve como referencia. Bien, por último vamos a ver el vector 4. ¿Sí? Nuevamente dibujamos, buscamos el 3 en x, el menos 5 en y, componente 3 en x, componente menos 5 en y. Buscamos el punto, vamos a abrir la aplicación de la regla, lo vamos a dibujar el módulo. Lo repito siempre para que les quede claro qué es lo que ustedes están graficando. La flecha para indicar cuál es el sentido. Ya tenemos nuestro vector dibujado de 3 componentes en x menos 5 en y. Vamos a calcular cuál es su módulo. Entonces, lo mismo que venimos haciendo, el vector 4, el módulo va a ser la raíz de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Si ustedes resuelven esto en su calculadora, les vuelvo a repetir, la recomendación es que todas estas cuentas que nosotros vamos haciendo, ustedes también las hagan en la calculadora para que luego a la hora de hacer los ejercicios solos no les resulte difícil y sepan cómo hacerlo. Esto les va a dar un resultado de 5,83 unidades. Bien, ese es el largo de nuestro vector. Ahora vamos a calcular por último el ángulo. En este caso el ángulo va a ser tangente a la menos 1 de la componente en y, menos 5, sobre 3. Esto les va a dar un resultado de menos 30,9 grados. Bien, una vez más, como en los últimos tres casos, no es el valor que nosotros necesitamos. Nosotros, la calculadora nos está diciendo que desde el eje X positivo tenemos desde este punto menos 30 grados. Bien, en algunos lados van a encontrar ejercicios con esta nomenclatura, pero lo que nosotros vamos a hacer para que no queden dudas va a ser a este resultado sumarle 360 grados.
Entonces lo que vamos a hacer, tal como en el vector del cuadrante 2, vamos a darle toda la vuelta, los 360 grados que tienen los ejes de coordenadas, y restarle los 30,9 grados que nos dio la calculadora. Esto nos va a dar un resultado de 329,6 grados. Entonces, para finalizar, les recomiendo que, a modo recordatorio o machete para hacer los ejercicios, recuerden que en el primer cuadrante el resultado es el correcto. En el segundo cuadrante, el resultado de la calculadora, que va a ser negativo, tienen que hacer el ángulo más 180 grados. En el tercer cuadrante, lo mismo. El resultado va a ser positivo, pero no va a ser el que corresponde. Por eso van a tener que hacer el ángulo más 180 grados. Y por último, en el cuarto cuadrante, el resultado nuevamente va a ser negativo. Por eso lo que van a hacer es el ángulo más 360 grados, permitiendo de esta manera encontrar el ángulo correspondiente con el valor desde el eje X positivo, tal como se les va a pedir en los ejercicios. Bien, por último, para finalizar, vamos a ver el proceso inverso. En este caso, nosotros el ejercicio nos da nuestro vector 1, nos dice que el módulo es de 3 unidades y el ángulo es de 30 grados. Entonces lo que vamos a hacer siempre en primer paso es dibujarlo. Para esto ustedes van a necesitar, como les dije al principio de año, transportador y regla para trabajar. Vamos a poner la regla, ponemos en el 0, 0 la regla. Entonces vamos a poner a 30 grados, vamos a dibujar 3 unidades. Yo voy a tomar esa pequeña como una unidad, 2, 3 unidades. Bien, sacamos la regla, dibujamos la flecha para confirmar que es un vector. Entonces nosotros ya sabemos que ese es nuestro vector, está en el primer cuadrante. Vamos a calcularlo ahora. Recuerden que cuando nosotros teníamos el módulo y el ángulo, lo que vamos a aplicar era el coseno y el seno. Entonces, en el primero lo voy a escribir completamente. Vamos a decir que Bx es B, que en este caso sería el valor del módulo, 3 unidades, por coseno del ángulo. Esto nos quedaría que Bx es igual a 3 unidades por coseno de 30. Esto les va a dar un resultado, Bx, de 2,59 unidades. Vamos a resolver, esto sería nuestro componente en el eje X, si más o menos sería mejor el gráfico, no le interpreten estos números. Acá tendríamos, si pongo la regla que yo use la escala, tendríamos aproximadamente 2,6 unidades. Luego vamos a trabajar con el eje Y. Entonces vamos a decir, nuestra componente en Y va a ser lo mismo, la B por el seno del ángulo. Bien, vamos a resolver. Vamos a resolver la componente en el eje Y. Ustedes van a escribir que nuestra componente en Y va a ser igual al módulo B por seno del ángulo. Cuando empiecen a reemplazar, les va a quedar 3 por seno de 30. Esto les va a dar un resultado de 1,5 unidades. Bien, por lo tanto, acá va a estar nuestro vector. Esto tendría que ser, si usaríamos la regla que yo utilicé, las unidades, ahí sería 1,5 unidades. Vamos a hacer el segundo ejemplo. El vector 2 tiene 4 unidades de módulo y 160 grados el ángulo. Entonces recuerden, 160 siempre tomando desde el eje X positivo. Vamos a poner la regla.
Ven acá la regla, me marca 20. ¿Pero por qué me marca 20? Desde el eje X negativo. Entonces yo hago 180 menos 20, me va a quedar 160. Eso por si tienen dudas de cómo lo calculé. Nuevamente voy a tomar aproximadamente 4 unidades, que sería ahí. Entonces vamos a dibujar la flecha correspondiente y vamos a calcularlo, ¿sí? Nuestro b en x va a ser el vector por el coseno del ángulo. Entonces nuestro bx va a ser igual a 4, voy a dibujar con el punto para que no se confunda, por coseno de 160. Bx va a dar un resultado de menos 3,75 unidades. Esto está bien, recuerden que como estamos trabajando en el segundo cuadrante, nuestra componente del vector x, esto es nuestro x negativo, tienen que ser negativos. Si ustedes les dan un resultado positivo acá, hay algo que hicieron mal. Vamos a calcular la b en y. La b en y es el b por el seno del ángulo. Entonces nuestro vector en y va a ser 4 por seno de 160 grados. Nuestro BI va a ser igual a 1,36 unidades. Entonces vemos que estamos trabajando en el segundo cuadrante. Nuestra Bx, nuestra componente en X dio negativo y nuestra componente en Y dio positivo. Quiere decir que los resultados están bien. Bien, vamos a hacer rápidamente los dos que nos quedan, así no se hace tan extenso el video. Nosotros tenemos 2 unidades a 200 grados. Vamos a dibujarlo como siempre. Ustedes esto lo van a tener que hacer prolijamente a escala. Vamos a dibujar aproximadamente 2 unidades con la flecha correspondiente. Entonces lo voy a hacer directamente sin la fórmula. Les va a quedar la bx, va a ser 2 unidades por coseno de 200. Esto les va a dar un resultado de menos 1,87 unidades. Y la BNI va a ser 2 unidades por seno de 200. Esta BNI les va a dar un resultado de menos 0,68. Bien, nos dieron los dos ángulos negativos, con las dos componentes negativas. Esto es porque estamos trabajando en el tercer cuadrante. Entonces, si estamos trabajando en el tercer cuadrante y nos dan los dos negativos, esto quiere decir que está bien. Es importante que ustedes, antes de empezar, dibujen el vector con el ángulo correspondiente. ¿Por qué? Porque si acá este resultado les da positivo, quiere decir que está mal. Entonces es la forma de controlar que ustedes están haciendo bien. Bien, vamos a dibujar el último vector. Tenemos 3 unidades a 340 grados. Vamos a dibujar aproximadamente 3 unidades con su flecha correspondiente para indicar que es el vector. Esto es nuestro B4 y vamos a hacer rápidamente los cálculos. Sabemos que la Bx es 3 unidades por coseno de 340 grados. Nuestra Bx va a ser igual a 2,81 unidades. Luego vamos a hacer la BI, va a ser 3 unidades por seno de 340 grados. Esta BI va a dar como resultado menos 1,02. Entonces tenemos en el eje X positivo y en el eje Y negativo.
Esto quiere decir que las cuentas que nosotros hicimos están correctas. Cualquier duda saben que me pueden consultar por privado o en los comentarios. Espero que se haya entendido igualmente. Hasta luego.